mediodía, sobre la 1 aproximadamente, se producía una fuerte explosión dentro de una planta de biodiesel en Calahorra. A consecuencia de ello, 2 personas han fallecido, 2 hombres, uno de ellos de 31 años, al parecer se encontraba de mantenimiento en esa planta, y otro de 40 años, trabajador de la empresa. Ambos vivían en Calahorra. Por el momento se desconoce qué pudo pasar, por qué explotó uno de los tanques. El fuego estaba controlado sobre las 5 de la tarde con una zona perimetral. En el momento de la explosión había 25 personas en la planta. También había 250 escolares de Zaragoza que a escasos 500 metros de la explosión disfrutaban de una excursión en tierra rapaz. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto y de otros más. Lo vamos a hacer ya en la mesa de tertulia. Damos la bienvenida, como siempre, a Esther Herranz. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Diego Ubis, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos con malas noticias. Un accidente laboral trágico, 2 personas muertas, y nuevamente tenemos que volver a hablar de inspecciones y de saber qué es lo que ha pasado lo primero, ¿no? Bueno, hay que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, que ahora van a abrir la investigación, pero bueno, yo creo que hay que lamentar el fallecimiento de estas 2 víctimas y pues expresar nuestras condolencias a familiares y allegados. Y poco más podemos decir, ¿no? Entre comillas, pues ha quedado ahí que había muchos escolares cerca, que gracias a Dios pues no tenemos que lamentar más fallecidos, y que bueno, pues a ver cuáles son lo que ha sucedido, ¿no?, y por qué se ha desencadenado esa explosión. Parece ser que había unos trabajos ahí de soldadura, pero hay que dejar, como digo, trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y saber exactamente qué ha pasado. Podía haber sido muchísimo peor, ¿no? Hablábamos de esos 250 niños que estaban a escasos 500 metros y al parecer no se han enterado de nada. Pues afortunadamente, porque los escolares son los más impresionables. Pero esas dos muertes, esas 2 familias que han perdido a un ser querido, esos trabajadores, esos compañeros de trabajo que lo han sufrido en primera persona, pues desde luego hay que mandarles todo el cariño y todo el apoyo y el más sentido pésame. Y a la ciudad de Calahorra también, porque cuando uno quiere una tierra, quiere que salgan en las noticias, quiere que salgan en los informativos, siempre por buenas cosas, ¿no? Como la Semana de la Verdura o como por ejemplo la Semana Santa o por Calagurris. A mí lo que me da ahora todo el mundo pues podemos tener una idea, pues fíjate qué habrá pasado, tal. Yo creo que todas estas plantas, todos estos tipos de industrias tienen que estar muy bien controlados, y es importante que se ejerza esa labor de control. Siempre puede haber accidentes, porque eso es así. No somos nadie perfectos y todo el mundo puede cometer errores. Como decía Diego, hay que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que investigarán y que dirán qué es lo que ha ocurrido. Y afortunadamente no ha habido más muertos, que los podía haber habido muchos más, incluso dentro de los trabajadores. Y también recordar que esto es un lamentable accidente, supuestamente, pero que es un problema ecológico muy grande. Esa combustión y esos humos son desde luego un problema para el medio ambiente, un problema muy serio de emisiones, y la norma dice que todas esas cosas tienen que estar preparadas, tiene que haber un supuesto de contingencia para evitar que vaya a más. Yo quiero agradecer a los servicios de emergencia también su trabajo, que ha sido impecable. A las 5 de la tarde estaba todo resuelto, y esos chicos que han podido volver a su casa, a Zaragoza, sin enterarse de nada, pues afortunadamente vamos a celebrar eso, ¿no? Pero lamentablemente mañana vuestra portada del periódico pues va a ser una portada triste, y hay que lamentarlo. Fran, como dice Esther, se ha actuado muy rápidamente. Sí, eso parece. Se veía el humo, bueno, por todos los alrededores. Es un humo, lo hemos visto, lo estamos viendo, es un humo denso, muy negro. Se veía desde muchísimos kilómetros. Han cortado enseguida la circulación, no han dejado a nadie que esté allí.
También se ha desalojado los 2 polígonos, las empresas. Se ha actuado, yo creo que con rapidez, y enseguida han dicho que estaban fuera de peligro. Sí, la verdad es que, bueno, lo primero, dar el pésame a las familias y compañeros de los 2 fallecidos hasta el momento. Parece ser que había un herido que también ha salido ya de peligro, y el resto de la plantilla pues se pudo evacuar rápidamente, así como todo el polígono, ¿no? Al final parecía que había peligro con otros 2 depósitos de productos inflamables muy peligrosos que había al lado, pero también deben estar controlados. Entre esta noche y mañana seguramente daréis más noticias más certeras que lo que se está hablando a estas horas, ¿no? Pero sí que es verdad que la seguridad laboral muchas veces en aras de una mayor productividad o en aras de la rapidez del movimiento laboral, pues muchas veces se deja de lado o se descuida un poco, ¿no? No sabemos todavía lo que ha pasado, pero parece que puede haber sido un descuido o una actuación con no suficientes garantías de seguridad. Y claro, y este tipo de empresas dentro o muy cercanos a los núcleos urbanos, o en este caso a Tierra Rapaz, que está a 500 metros apenas, con unos niños cercanos, nos deben hacer pensar también que quizás debieran estar localizados en sitios, no voy a decir más distantes, claro, porque esto no es una empresa que me he planteado yo. Claro, si no es una empresa nueva, entonces me imagino, ¿no?, que se van desarrollando, van ampliando, van diversificando sus líneas de negocio, pero es que claro, quien ha visitado, por ejemplo, en Cartagena o en Tarragona las zonas, o en Algeciras, las zonas petroleras donde están las grandes transformadoras de gas o de gasoil y gasolina, la verdad que da mucho respeto y están siempre bastante apartadas de los núcleos urbanos, por si acaso, ¿no? A 100 metros de la playa de la Pineda. Sí, las playas es otra cosa, pero digo, los centros, sí, no. La verdad es que cuando uno hace un plan de ordenación del territorio, da respeto, siempre respeto. Los polígonos industriales y las zonas que tienen este tipo de actividad se procuran poner en zonas bueno, que estén seguras, y sobre todo planes de contingencia, para que si esto ocurre, por ejemplo, en el caso de Tarragona, los tanques de agua que están preparados todo alrededor para cualquier incendio, para poder atajarlo en el menor tiempo posible. Pero claro, no puedes ponerle puertas al campo. Quiere decir que llega un momento en que la zona industrial se acaba y empieza la zona residencial o la de esparcimiento o simplemente el monte abierto. Quiere decir que se han desarrollado muchas zonas urbanas también en sitios donde, no es el caso de Calahorra, obviamente, donde no se debieran haber desarrollado. Es decir, que efectivamente es que hay algunas grandes... Fran, también se dan plazos de 25 años, me parece que son el máximo, cuando tú conviertes un suelo industrial en un suelo urbano. Por ejemplo, aquí en Logroño lo tenemos, en la zona de Avenida de Burgos, y están conviviendo la zona residencial con la zona industrial, y a las industrias hay que darles un tiempo para que se vayan, claro, porque también tienes que darles un margen. El margen económico es muy importante, porque ellos tienen que trasladarse. No, son inversiones de muchas décadas y es normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es la rapidez en la actuación, lamentar los 2 fallecidos, eso ya no tiene ningún tipo de solución, y luego analizar realmente por qué ha sucedido e intentar que no vuelva a suceder, ni aquí ni en otro tipo de empresas parecidas, ¿no? No, pero a mí sí que me había llamado la atención, ¿no?, que estuviese un centro temático tan cerca. Claro, tampoco conozco hablamos del caso de Tarragona y por aventura está también muy cercano. Y las playas de la Pineda con los hoteles. En fin, una cosa es el planeamiento urbanístico que se hace luego a posteriori, y el desarrollo que hay pues es el que es. Claro, pero el extremo de la zona industrial que se dedica a la petroquímica, claro, tiene que tener un final. Luego hacia adentro, hacia lo que es el territorio, hacia adentro sí que es mucho más profundo, pero claro, hay una zona que está próxima, pero eso es normal porque está al lado del puerto, y el puerto es el que surte de petróleo y de gas precisamente a la petroquímica, y por tanto tiene que tener esa vía de comunicación, y el puerto tiene que estar al lado, o sea, un puerto está cerca de una playa, esas cosas son así. Lo que pasa es que hay que tener un buen plan de contingencia para que si sucede un accidente o si sucede una negligencia se ataje cuanto antes. Y ahora hablar de accidente o hablar de negligencia es muy apresurado, porque eso hay que dejar trabajar a los investigadores, y por tanto yo prefiero presuponer que es un accidente y darle el voto de confianza a todo el mundo, porque creo en el derecho que tiene todo el mundo a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. A lo mejor no ha sido
por aclararlo, ¿no? Igual si no ha sido ni siquiera negligencia de quienes estaban haciendo las labores de mantenimiento, sino puede ser algún tipo de fuga, algún tipo en el material, es que no se sabe. Entonces, claro, hasta que no se sepa realmente, a ver, por hacer un paralelismo, Notre Dame en París, o sea, todo surgió por una cosa que estaba muy controlada, porque se hacían 10.000 soldaduras al día y sin embargo pues las chispas de una soldadura creó o consiguió crear el desastre que se ha creado. Entonces, quiero decir que también existen. Claro, entonces a veces lo que es fortuito o lo que es casi imposible que suceda, pues sucede, ¿no? Lamentablemente. De todas formas, esta comunidad, como es afortunadamente es muy tranquila, pues cuando ocurre cualquier desgracia o cualquier siniestro, pues yo creo que tiene un impacto todavía mayor en la población, ¿no? No estamos acostumbrados, como igual otras comunidades, a que haya accidentes laborales tan frecuentemente o haya desgracias tan frecuentemente, ¿no? Entonces creo que en La Rioja, afortunadamente, como digo, es tranquila y cuando sucede algo pues nos impacta mucho más. Sí, es tranquila, pero los datos de siniestralidad están creciendo también, ¿eh? Bueno, eso ya creo que es a nivel global, ¿no? Creo pero por eso también va unido al incremento de la actividad, de la precariedad. La precariedad laboral es muy importante. Y a la actividad empresarial, o sea, a la actividad económica, que obviamente después de 2 años, bueno, pues es normal que se reinicie, se reactive, y lo que decía antes, no con segundas, ¿no? sino realmente muchas veces ahora los plazos que se exigen a las empresas para cumplir los objetivos, pues dado que hemos estado casi 2 años en stand-by, no son a lo mejor los aconsejables y vamos acelerados. Es verdad que en este caso no será, ¿no? Pero quizás la gente con la que tienes que contar pues no tiene la experiencia acumulada que había antes de la pandemia, ¿no? Pues mucha gente se marchó, entonces no lo sabemos. Pero bueno, pues son muchos factores que no se saben. Pero es verdad que la precariedad laboral sí que afecta, porque no son las mismas las condiciones de una persona que está diestra en un desempeño laboral a una persona que es novel o que es novata o que no conoce perfectamente. O que hoy está aquí y mañana está en otro tipo de. Es verdad, la precariedad laboral siempre afecta, ¿no?, a la siniestralidad laboral. Bueno, en la actualidad de hoy, concretamente en esta explosión en Calahorra, Ecologistas en Acción ya han enviado esta tarde una nota de prensa, habían denunciado ya varias veces a esta planta de biodiesel en Calahorra por una gestión, dicen, deficiente y por no cumplir los requisitos que se le exigía al inicio de la actividad. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Julio Verdú, de Ecologistas en Acción. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, perfectamente, le oímos perfectamente. Cuéntenos, ustedes ya habían denunciado en varias ocasiones, ¿no? Sí, desde que se autorizó la planta. Es una planta que tiene, claro, está contemplada en la normativa, tiene que tener un procedimiento de impacto ambiental riguroso, ¿no? Entonces, esta planta empezó a funcionar y en el 2014 se denunció por vertidos a las acequias de riego, vertidos de productos tóxicos, en los que incluso en la información aportamos un vídeo de cómo se está produciendo ese vertido. Y después, en el 2017, se volvió a hacer otra denuncia. Claro, estas denuncias por la vía administrativa se fueron a la Consejería de Medio Ambiente en su momento, y bueno, pues incluso por incumplimiento de las medidas que se habían puesto en lo que es la evaluación ambiental, ¿no?, de la planta, porque habían hecho construcciones que no estaban permitidas y bueno, había irregularidades, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento, que bueno, no es que estén posiblemente, y nosotros vamos, por supuesto que estamos nuestras mayores condolencias a los familiares, a los fallecidos, pero nos parece que hay una responsabilidad de la empresa, digamos, pues, de no adoptar medidas de un tipo y de otro, porque todas se contemplaban en la evaluación ambiental. Ustedes denuncian además que nada se ha sabido de todas esas denuncias que hicieron anteriormente, en esos años que estamos hablando. Sí. Bueno, tenemos idea de que si la administración ambiental, adopta unas medidas de pedir información para que se complete para que se justifique el funcionamiento que está teniendo la planta. No sabemos, no se llega a investigar en total de la investigación, o sea, no se contempla toda, y digamos que el tema pensamos que está pues eso, sin resolver, ¿no?, por parte de la administración, que puede haber adoptado medidas más contundentes del problema de funcionamiento de la planta. Una planta además con un peligro evidente, ¿no?, como ha ocurrido, que bueno,
Este humo negro que estamos viendo se producía porque ha explotado uno de los depósitos de 400.000 metros cúbicos. Estamos hablando de biodiesel y también de aceite crudo que provoca pues ese humo que hemos visto. ¿Qué implica eso para la ecología? Bueno, para la ecología y para la salud, ¿no? En función de cómo vaya el viento, pues la verdad es que puede ser un problema, ¿no? Sabemos, imagino que las autoridades de protección civil, las autoridades y la propia consejería serán adoptar las medidas que han sido necesarias, ¿no? Como han dicho, ¿no? Que ha habido una evacuación de personal y bueno, ahí vemos al consejero de Medio Ambiente, supongo que estarán hablando un poco también de ese tema, ¿no? No solo de lo que ha ocurrido y las repercusiones que puede tener, ¿no? Sí, afortunadamente han dicho que el viento soplaba en dirección contraria y que ninguna población ni localidad se veía afectada. Sí, bueno, afortunadamente, pero claro, eso hay que valorarlo cuando se hace una instalación de este tipo, que en principio pues se contemplan unas medidas para que no ocurra, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que puede ocurrir, ¿no? Que el riesgo cero no existe y claro, a veces pues hay que adoptar unas medidas de instancias o que hay veces en que, bueno, pues por circunstancias no se tienen en cuenta, ¿no? Afortunadamente, como dices, el viento está soplando en la dirección que suele ocurrir y en este caso pues no va a la población de Calahorra, que podría ser la más. Bueno, pues no cambia el viento. Julio Verdú, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues nos hacemos eco de esa denuncia que han hecho ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues vamos a dejar aquí este tema y vamos a seguir con otro asunto de actualidad. Hoy se conocían las medallas y riojanos ilustres que se van a recogerán ese galardón el próximo 9 de junio, Día de La Rioja. Las medallas de La Rioja son este año para la Universidad Popular de Logroño y también para la Asociación La Barranca. Riojano de honor será distinguido Javier García Martínez, un científico riojano que ha contribuido a la construcción de la imagen de La Rioja en el exterior. Los riojanos ilustres, Carmen Chover, referente del voluntariado a favor de los más desfavorecidos y del fomento del asociacionismo, y el expresidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz. Ponemos estos nombres sobre la mesa. No sé si este último os ha sorprendido o no. A mí en absoluto. Me parece que una persona que ha estado tantísimos años de presidente de la comunidad y que ha dado todo por esta comunidad, pues lo merece, igual que él, siendo presidente, propuso en su Consejo de Gobierno a otros expresidentes de La Rioja como medallas de La Rioja. Yo creo que es de bien nacido ser agradecido y me parece una medalla merecidísima. Y también las demás. Quiero decir que yo felicito a los tres, me parece que es una distinción, un galardón, un reconocimiento a unas vidas entregadas hacia los demás. Tanto quien se dedica a la investigación y contribuye a que la imagen de La Rioja en el exterior pues se complemente, no solamente sean los productos agroalimentarios o el vino, sino también los cerebros y la investigación de los riojanos, también en el caso de Carmen Chover, pues el asociacionismo, y lo que deseo es que el día 9 de junio sea un día brillante, sea un día estupendo, haga un sol de justicia como hace en San Millán, para que las fotos salgan muy buenas. No lo recomiendo porque hace mucho calor. Este año va a ser en Nájera, no va a ser en San Millán. Este año nos cambian de escenario. Este año por primera vez y bueno, por primera vez, no sé si es la primera vez, creo que hace muchísimos años también una vez se celebró en Nájera, y por el 40 aniversario de nuestra Carta Magna riojana, pues se celebra en Nájera. Lo celebro todavía que hará el mismo calor que en San Millán de la Cogolla, quiero decir. O sea, entiendo que SantaRía. Sí. Claro. Pero en Santa María la Real también es un sitio de referencia. No sé si va a ser en Santa María o en la plaza que está de la Norte, no tengo ni idea. No sé si recordáis La Rioja Tierra. Detalles todavía. ¿Recordáis La Rioja Tierra Abierta que se hizo en Santa María la Real? Sí, se hizo una gran restauración y sería una ocasión excepcional para que los medios de comunicación pues retomarais esas preciosas imágenes de Nájera, que es una ciudad que yo creo que merece siempre la pena visitar. Así que estupendo, fenomenal, me alegro por los tres, lo celebro por los tres, me parece una gran idea, y que siga haciendo buen día y que lo puedan celebrar. Los tres, porque como digo, tanto la política como el mundo de la asociación, como el mundo de la ciencia, me parece que son disciplinas que hay que fomentar y que hay que reconocer,
y que son buenas para la sociedad. Diego, ¿qué te parece? Yo me alegro además que un rival político, en teoría como es el PSOE ahora que está en el gobierno, reconozca al anterior presidente Pedro Sanz esos 20 años dedicados a esta tierra. Creo que está muy bien y creo que también hay que reconocer, ¿no? Yo creo que uno que está en tan alta responsabilidad en el día a día pues se da cuenta cuando tiene que ejercer esas responsabilidades de lo que es durante 20 años hacerlo, ¿no? Me parece una buena noticia. Y también por la Barranca, me alegro mucho. Ya en mi legislatura se intentó proponer. No, hicisteis bastante desde creo que es un reconocimiento que tenía que llegar y que por fin ha llegado. Pero bueno, yo creo que se podía haber hecho con un gobierno como un gobierno del PP, que creo que no hubiera estado de más. Y bueno, que se reconozca ahora, pues nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Han hecho una labor excepcional durante muchos años y creo que desde la Barranca, desde la asociación, se seguirá haciendo, porque hay que poner en valor pues todos esos años en los que han trabajado y nos ha reconocido pues esa memoria que había que poner en valor y que como digo, pues ojalá se siga recordando durante mucho tiempo lo que allí sucedió, ¿no? y lo que eso significa para muchas familias y muchos riojanos. Yo ya lo comentamos aquí en su momento, no estoy de acuerdo en cómo se ha aprobado esta ley de memoria democrática, creo que tenía que haber habido más consenso, pero no puedo poner ni un pero a la labor que se ha desarrollado siempre desde la Asociación de la Barranca. Sí, bueno, yo creo que reconocer la labor didáctica de la Unión, o sea, de la Universidad Popular de La Rioja, de memoria basada en el respeto y no en la venganza ni en el rendir cuentas, que ha llevado a cabo durante muchos años en silencio la Barranca y desde la legislatura anterior con el gobierno de José Ignacio Ceniceros y sobre todo con la labor de Begoña Martínez Arregui como consejera de Presidencia, que le dio un impulso tremendo, que se ha consolidado y se ha puesto en valor con este reconocimiento por parte del gobierno de Concha Andreu. Yo creo que es como hay que pasar las páginas de nuestra historia, es decir, con respeto, conociendo la verdad y reconociendo el dolor que yo cada 1 de mayo veo reflejado en los familiares de quienes ahí están enterrados. Dicho esto, en cuanto a las personalidades, pues hombre, yo que he sufrido, entre comillas, a Pedro Sanz durante bastantes años en el Parlamento, hay que reconocer que es un presidente del gobierno el que más tiempo ha estado dirigiendo esta comunidad autónoma, gobernando en La Rioja, y por lo tanto estará en los libros de historia de nuestra comunidad, con lo cual si no era este año sería el siguiente o el siguiente, pero bueno, yo creo que no es ningún problema reconocerle el trabajo desarrollado durante gran parte de su vida política en nuestra comunidad autónoma con este tipo de nombramientos, prácticamente, ¿no? Toda su vida política. Sí, yo creo que casi toda su vida política, porque bueno, estuvo 24 años gobernando y unos cuantos años haciendo oposición y muy 4 poquitos, años en el Senado al final, sí, pero y luego al Senado y tal. Y bueno, pues yo creo que Carmen Chover, a la que quiero un montón, porque la conozco desde que tengo 20 años, una persona buena en toda la extensión de la palabra buena, una persona entregada, una persona que nunca ha pedido nada, que siempre se ha ofrecido a ayudar a los demás desde su posición humilde, de humilde trabajadora. Yo creo que es una persona que quien la conoce la podría definir como entrañable, ¿no? Y me alegro también que el reconocimiento de nuestra tierra sea para gente como ella, ¿no? Como gente que desde su pequeño rinconcito ha hecho todo lo posible por vivir en una tierra mejor. El menos conocido, a lo mejor el científico, ¿no? Sí, no yo la verdad que lo he conocido hoy, pero al leer su currículum, sí, más o menos, la verdad que no lo conocía y bueno, pues todo lo que sea también potenciar la ciencia y también un recuerdo para todos los anteriores medallas de La Rioja, para todos y cada uno de las personalidades y de los colectivos que lo han recibido, que todos lo han merecido y que... Es que yo creo que Esther, hay que construir nuestros hitos como comunidad autónoma, una comunidad autónoma, no me gusta decir pequeña en lo geográfico, pero igual de grande que todas las demás. Tenemos que construir nuestros hitos con una base sólida y sobre todo con referentes
de lo que es esta tierra, ¿no? Entonces ahí es donde entra lo que dices tú, todos los anteriores y todos los que en el futuro pues estén haciendo o desarrollando acciones positivas para que el nombre de La Rioja pues sea lo que es y lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Una tierra simpática que cuando la nombras fuera de aquí, pues la gente, le sacas una sonrisa a la gente, ¿no? Y eso es lo que, pues al menos yo, eso recordar a todos yo, los anteriores que creo que no deberíamos olvidar. Así es. Bueno, vamos con otro asunto. Esta semana de gran actualidad, la presidenta de La Rioja hacía balance ayer de su gobierno cuando se cumplen 1000 días del mandato. En la legislatura más complicada de la historia de la región, el gobierno conseguía, dice, revitalizar una comunidad que estaba paralizada. Concha Andreu defiende la política económica de su gobierno, que ha conseguido dar la vuelta a la situación de estancamiento, como decimos, que sufría la región y convertir, dijo, a La Rioja en una región que da confianza y certidumbre a aquellas empresas instaladas o que piensan instalarse aquí en La Rioja. Hoy se cumplen, como digo, 1000 días desde que comenzó una época clara de cambio en La Rioja, de un cambio real y de un cambio profundo. Un cambio que, según ha explicado la presidenta, ha conseguido revitalizar una región que estaba aletargada y en el contexto de la que ha dicho ha sido la legislatura más complicada de la historia de La Rioja, con un gobierno que ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera. Este gobierno ha demostrado una cosa: honestidad, franqueza, humildad a la hora de reconocer los aciertos y los errores. Hemos demostrado agilidad de reacción, humanidad y una extraordinaria capacidad de gestión. En el ámbito económico, Andreu ha destacado una política está transformando completamente la política económica imperante. Teníamos que darle la vuelta a este devenir económico y lo estamos consiguiendo. Entre las acciones realizadas, los más de 200 millones de euros puestos a disposición de empresas y autónomos o la situación del empleo con datos previos a la crisis de 2008. Una reactivación de la economía que se apoya en el impulso a la política industrial y con un gobierno, ha dicho, capaz de resolver problemas endémicos de la región en infraestructuras. Se están dando los pasos necesarios por primera vez para la llegada lenta de la alta, es una paradoja, pero la llegada de la alta velocidad ferroviaria y avanzar también en las obras de la AP68 de cara a su próxima conversión en una vía de gran capacidad. O en la oferta de suelo industrial a precios competitivos. Estamos ofreciendo suelo industrial a precios competitivos y la consecuencia, las empresas crecen, invierten. Un impulso económico que, ha dicho Andreu, debe apuntalar el estado del bienestar y reforzar sus pilares básicos. Esa ha sido desde el principio la prioridad de este gobierno y esa sigue siendo, y esa la vamos a tener como una obsesión. No se puede crecer económicamente si no nutres de derechos a los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad. Todavía queda mucho por hacer, ha asegurado la presidenta, y el futuro se ve con ilusión y con el compromiso, ha dicho, de su gobierno para seguir cambiando, para avanzar y mejorar la región. Bueno, pues ahí está ese balance que hacía en una puesta en escena en el Museo Burz, presumiendo a Andreu de la gestión y del interés que existe de las nuevas empresas por invertir. Pues a mí me parece que precisamente ha sido eso, una puesta en escena. El marco elegido en el Museo Burz, impecable, pero de todo lo que ha dicho la señora presidenta no puedo compartir nada. Creo que vive en una realidad paralela. Creo que no tiene empatía para entender qué es lo que está pasando en La Rioja. Ella hablaba de las infraestructuras. Bueno, pues vamos a recordarle a la señora Andreu que tenemos una estación de autobuses sin dotar y cerrada, ya terminada, pero que no se dota y que no se inaugura, que tenemos una estación de ferrocarril que no tiene trenes, que no sabemos si la alta velocidad llegará alguna vez y cómo llegará, ni sabemos hasta dónde llegará, que tenemos el aeropuerto esperando esa obligación de servicio público para asegurar que haya ese vuelo a Madrid y que eso no avanza, que sí, mucha publicidad, pero que luego a la hora de la realidad no estamos viendo que haya ese avance. ¿Que haya mejorado la economía después de los 2 últimos años? Hombre, faltaría más. Después de esta tremenda crisis económica que estamos pasando por culpa de la pandemia, estaría bueno que no creciéramos, pero hay que recordarle a la señora Andreu que no estamos creciendo al ritmo que toca, que tendríamos que tener unos índices mucho más altos. Y yo creo, sobre todo, que es presumir en estas condiciones, cuando se es el gobierno más caro de la historia de La Rioja y más ineficaz, me parece escandaloso.
Así que no puedo compartir en absoluto nada de lo que ha dicho. Ni lo comparto yo, ni lo compartimos muchísimos riojanos, que desde luego estamos viendo cómo dilapida nuestros impuestos y cómo dilapida nuestro dinero y no está consiguiendo, digamos, lo que necesitamos, que es de verdad tener una sanidad que no tenga colapsos, como por ejemplo hemos visto en el periódico hoy, o que tengamos una educación libre e igual para todos, en la que cada uno pueda optar libremente por la educación que quiere, o que tengamos ya ejecutados los fondos, famosos fondos europeos, que ahí está teniendo tantísima dificultad en ponerlos en marcha. En fin, yo creo que decir en este momento que las cosas van viento en popa me parece muy osado por su parte y una puesta en escena, desde luego, para lavarse la cara en estos 1000 primeros días que me han parecido francamente decepcionantes. No sé quién de los dos quiere pues es que a mí me ha empezar dejado casi sin palabras. Fran. Estoy a punto de exiliarme al País Vasco, a Navarra. No comparto en absoluto. Estamos hablando de una legislatura en la que más cosas, yo creo, bueno, no voy a decir que no pueden pasar, porque todavía pueden pasar más. Es decir, lo decimos muchas veces jocosamente, ¿no? Lo de la invasión alienígena, como ya el tope de lo kafkiano de los 3 años que nos está tocando vivir a todos los españoles y europeos. Pero no, estamos en niveles de empleo mejores que los de antes de la pandemia, estamos en índices de desarrollo y de crecimiento mejores que antes de la pandemia. Antes de ayer, en el foro de Davos, estaban preguntando cómo se hacía en España, para ser el país que mejor está administrando y que más adelantado va en la gestión de los fondos europeos. Vamos ya por la tercera petición de fondos. Sí, en La Rioja, mira los datos, pero los datos de hoy, en La Rioja el 82,3% de los fondos europeos que nos tocaba percibir ya están en La Rioja y se están ejecutando, con lo cual el 82,7% de lo que nos correspondía. Sí, lo que dijo ayer el portavoz del PP no era cierto. Entonces, sí, nos dio unos datos erróneos basándose en un informe privado de una empresa privada. Entonces, estamos escuchando, lo he escuchado en vuestros informativos, lo he leído en el periódico, cómo determinados sectores se quejan de la falta de mano de obra, o sea, de las posibilidades de cubrir los puestos de trabajo que tienen libres. Estamos hablando de agricultura, de construcción, de hostelería, de hotelería, es decir, y llega el verano. Simplemente pues porque la gente ha tenido la posibilidad de dedicarse a otras cosas, a lo mejor o mejor remuneradas o con más estabilidad, o que básicamente es en aquello en lo que se han formado, porque ahora no está marchándose la gente fuera de La Rioja, está empezando poco a poco a volver, con lo cual ni es tan catastrófico, Esther, como yo creo que lo has pintado. Creo que vives en una realidad paralela. No, yo estoy en el mundo real de la empresa del día a día, y hombre, pues unos meses mejor, otros meses peor, pero llevamos un tiempo que hay que reconocer que yo estoy en el polígono de Cantabria 2, no hay más que cruzarlo de lado a lado, y lo que hace 3 o 4 años eran naves vacías y vacías y vacías, pues ahora vemos como hay empresas medianas y grandes que están ampliando, que están comprando, que están construyendo. En la construcción hay barrios en desarrollo en Logroño que yo no doy crédito, que de un año en este año, en la salida de Logroño, ves 5, 6, 7 edificios Ayer teníamos, nuevos. delante de la delegación del Gobierno, teníamos una manifestación. Hace bien poco los agricultores y ganaderos salieron a las calles con 500... Escúchame, déjame hablar un momento. Tenemos manifestaciones, tenemos protestas en las calles de diferentes sectores. Cuando no hemos visto salir a los empleados públicos, hemos visto salir a los sanitarios. Cuando no hemos visto salir a los agricultores. O sea, está saliendo muchísima gente a la calle. Has tenido a la concertada también en la calle. Hombre, algo está pasando que no está bien hecho. Pero que la gente tiene que pelear por sus derechos. No, es que es precisamente porque se les están arrancando derechos que ya tenían, porque no se está respetando. No comparto para nada tu visión. Salgan a la calle a reivindicar que le suban el salario según el IPC, no es que le hayan bajado el salario, como se hacía con Rajoy, por cierto. No, es que quieren que se les suba con respecto al IPC. Entonces, pero yo veo normal. Si fuera yo empleado, también diría, oye, súbeme el IPC. ¿Y por qué tenemos el IPC al 8%? Porque estamos en una situación igual que en Alemania y en Estados Unidos, pues porque
lamentablemente salimos de una pandemia y estamos en una guerra. No, Fran. Tenemos los carburantes como los tenemos, tenemos el gas como los tenemos. No, pero sí hay que mirar el IPC quitando carburantes, quitando gas. ¿Y la alimentación qué? Bueno, la alimentación, claro, pues la alimentación fruto de que yo, por ejemplo... El IPC subyacente también sube más. Claro, sí, estamos en el 3,7% de subyacente, que es mucho más que lo que hace eso, pero no es el 8 o el 9%. Estados Unidos 8,2%, Alemania 8,5%. ¿Y es como para celebrar? No, pero si no es, entonces, si no es cuestión de celebrar, pero es cuestión de decir, sí, hay muchas cosas que hacer, entre otras estas, decir, ¿cómo vamos a hacer para suplir lo que no podemos comprar a un precio razonable? Por ejemplo, ahora hablando con un panadero, la situación, yo no sé si somos conscientes, pero la situación es límite. Les ha subido el precio simplemente del cereal, el precio del cereal un 40-50%. Pero hombre, no es culpa de Concha Andreu o de Pedro Sánchez. Pero Concha Andreu no debería salir a decir estas cosas que dice. Yo creo que sinceramente hay que enmarcarlo dentro de lo que es el pistoletazo de salida de una campaña electoral que va a durar un año. Lógicamente, creo que el PSOE va a utilizar sus armas. Está en el gobierno y es el único cabeza de cartel que tenemos hasta ahora. No hay ningún otro partido que tenga un cabeza de cartel, como ya sabemos que Concha Andreu se va a presentar en las elecciones 2023. En un año estaremos los riojanos llamados a las urnas y creo que este es el inicio de la campaña electoral, claramente. Ha empezado a sacar pecho y ahora vendrán pues las inauguraciones. El otro día me reía para mis adentros porque ya no sé cuántas visitas van a hacer más al Sagasta, ¿no? ¿Cuántas veces se van a visitar las obras del Sagasta? Una obra que lleva... Yo que estoy trabajando ahí han ido 2 veces, el otro día y cuando empezaron las obras. Desde 2018 se lleva visitando las obras del Sagasta. Que yo a mí me parece estoy trabajando que ahí, el gobierno tras 2 otros veces en 2 sigamos meses y visitando medio. las obras del Sagasta, esto, las obras... una inversión. Yo creo que Concha Andreu puede estar puesto en escena porque no tiene de momento rival enfrente y tiene que... No, además tiene razón, pero si tenéis razón en eso también. Pero esto es, hay que marcarlo en lo que es. Que se saque pecho de las inversiones que van a realizar empresas privadas como empresas privadas con ayuda pública, como Rollo, cuando realmente en los PERTES, que es lo que nos interesa, cuánto dinero ha llegado realmente a La Rioja, se le pregunta por ello y ni contesta. Creo que ese optimismo no lo compartimos muchos riojanos. Cuando vemos que La Rioja pues, no está mucho mejor de lo que estaba hace 3 años, ¿no? No hemos avanzado en infraestructuras, no hemos avanzado en sanidad. En sanidad que no hemos avanzado. Tenemos más listas de espera, tenemos más seguros privados que nunca. No hemos avanzado en educación cuando hay un constante ataque a la concertada. Creo que no hay que ser tan optimistas como pinta Concha Andreu y hay que marcarlo lo que es el inicio de la campaña electoral 2023 e intentar sacar ventaja de lo que tiene ahora mismo el PSOE, que es el gobierno y un candidato que no tienen los demás. Bueno, y así vamos a llegar al debate del Estado de la región el próximo mes de junio. Y de todas formas, lo que estábamos diciendo, es decir, de momento el gobierno de Concha Andreu, con todo lo que se está diciendo, tiene los mismos presupuestos aprobados de los que tuvo José Ignacio Ceniceros, es decir, uno por año y además en tiempo y forma, con lo cual a veces... Ya que hablamos del gobierno, tenemos consejeros que no sirven para nada. Bueno, consejeros que no sirven para nada. Tenemos presupuestos comprados con una consejería... Claro, sí, utilizamos el dinero público para mantenernos ¿Cuánto cuesta la consejería de 9 millones de euros? 9 millones de euros. Bueno, la ya sabemos cuánto cuesta está apoyada por una transfuga. Los que eso no nos lo ha contado. de la cuota cuesta 9 millones de euros. De los cuales, por ejemplo, mira, 9 millones de euros, ¿de acuerdo? En inversión tal igual, pero de los cuales simplemente una acción de esa consejería, que es el plan corresponsable, son 3 millones de euros al año que va directamente a los ayuntamientos, directamente, para gasto directo. 3 millones, es decir, 1/3 del presupuesto de esa consejería va directamente a los ayuntamientos riojanos en el plan de igualdad, en el plan corresponsables. Es decir, usted va a facilitar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de sus hijos y por lo tanto va a tener el ayuntamiento, me da igual del PP, del PSOE, ayer estaban en Kell, va a tener un dinero por número de habitantes para poder desarrollar actividades de cuidados o de dinamización en esa población. Dimitir porque es una transfuga. Pero bueno, si no pero eso será... Y ya está. Mira, o sea, yo, por ejemplo... que desde el principio critiqué mucho esa consejería. ¿Por qué? Porque me parecía que era la compra de un voto para conseguir un gobierno. Y luego, visto después de lo de Castilla y León, todavía se atreve nadie del Partido Popular a decir nada. Me estás diciendo que esta señora
No es una transfuga. Y que no hay un pacto de antitransfugismo. Yo y entonces ya lo ayer dije, cuando digamos, hace... según nos conviene. No, yo en la última tertulia, igual es un punto de vista personal y raro, según ¿no? sopla el viento, pero yo, es transfuga. transfuga es cuando tú te vas a otro lado y empiezas a hacer otras cosas. No Esta tiene señora razón. está haciendo exactamente lo mismo y votando exactamente lo mismo, desarrollando las mismas políticas que cuando la nombraron. Otra cosa es que por un tema administrativo de no querer darle a tu partido parte de tu sueldo, que a mí me parece bien. Si mirásemos cuántos de tu partido, del PP o del PSOE, han hecho o están haciendo lo mismo, lo de no pagar la cuota al partido, a lo mejor nos quedábamos sin parlamento. Yo te digo, Solo te digo eso. Yo te digo que el Solo grupo te que digo estaba eso. escrito, Enar Moreno, dijo que le habían dicho que era una transfuga y era una transfuga. Y que lo echaban. Enar Que la Moreno echaban. está también en La su campaña, echaban. que también va a ser Ya candidata, está. con lo cual también está en Bien, su campaña. también está en campaña. No lo sé, pero es que... Pues a ver cuándo, es a ver la cuándo gran ya incógnita, sabemos ¿no? cuáles ¿Qué son va a los pasar a la candidatos. izquierda del PSOE? No sé. Para que empecemos a A mí escuchar Ana ideas nuevas, la conozco ideas de Yolanda, futuro. Yolanda, Yo lo que Yolanda, quiero- sí, Yolanda. desde el Fran, primer día. Vamos a ver si pronto tenemos candidatos y a todos los candidatos y empezamos a escuchar pronto- propuestas de futuro, propuestas serias y de verdad, con ilusión y con alegría, Pronto para que va a La ser Rioja complicado. dentro de 4 años esté infinitamente mejor que Está ahora. bien la jugada del PSOE de poner el debate del Estado de la región en junio, porque así se garantizan que el PP no tiene Exactamente, rival. un líder, O sea, eso no está eso no es... el líder. Salía Concha diciendo que le alegra hacerlo en junio para empezar septiembre con el tema presupuestario, pero es mentira. O sea, No, hombre, eso es lo que es hicieron. el año mentira, es pasado. decir, no me voy a enfrentar al candidato del Partido ¿Cuándo fue Popular, este año? porque Este no año va a fue lo haber mismo. candidato. Fue lo mismo, ¿no? El año pasado. Es decir, los presupuestos en enero se estaban ejecutando, por lo tal, tienen que entrar en septiembre, no en septiembre, en octubre tienen que Octubre. entrar. Vale, pues es normal. Pues Pues empieza quieren el que en ciclo enero se político. estén ejecutando presupuestos. Por cierto, para que no nos pasen a las empresas lo que nos ha pasado muchos años, que sacan las órdenes de subvenciones, por ejemplo, la ley de ermitas, la orden de ermitas, la adjudican en julio y te dicen que en octubre tienes que tener la obra entregada. Entonces, claro, decimos directamente no la vamos a hacer y por eso se queda desierta la mitad de lo que licitan, ¿no? Es decir, todo se puede ver así o así. Yo espero que futuro positivo en manos de todos, con buenos candidatos, con buenas propuestas y que haga de La Rioja esa tierra que haga lucir una sonrisa cuando la nombras, ¿no? Eso nos lo deparará el futuro. Exactamente. Esos líderes. Dentro de un año lo sabremos. Exactamente. El 28 de mayo del año que viene. Ahí Así está, es. ya está puesta la fecha. El último domingo de mayo. Eso no lo controlaba yo, no sabía. Pues es ese, el 28 de mayo del Muy año bien. que viene. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres y Buenas hasta noches. la próxima. Buenas noches. Adiós. Tiempo habla de hablar de campaña. Sí, sí, Joder. sí. Nos queda mucho. tiempo, Va a ser larga, sí, además. exactamente. Bueno, señores, pues lo dejamos aquí. Muy buenas noches, descansen y hasta mañana. Adiós.